¿Qué es sistema límbico? El sistema límbico tiene funciones importantes en la conducta emocional, memoria, respuesta homeostática, la conducta sexual y la motivación. Tiene una influencia mayor en la integración de la información estereoceptiva e interoceptiva y sirve como un enlace entre las áreas corticales de asociación sensorial, centros subcorticales autónomos y endocrinos, y la corteza prefrontal de asociación. Por esto, media los efectos de la emoción en la función motora. Deriva del lóbulo límbico. El término Le Grande Lobe Limbique, ideado por el francés Pierre-Paul Broca en 1878, se refiere a varias estructuras de la superficie medial y basal del hemisferio que forman un limbo o borde alrededor del tallo cerebral. Puede que Broca hiciera caso omiso a lo que hizo Willis en 1664, que ya había designado al borde cortical que circunda el tallo cerebral como limbo cerebral. El lóbulo límbico y todas las estructuras conectadas a él tienen un papel importante en la conducta emocional y la memoria. Broca vio que en los animales este sistema límbico era muy grande y esto podía ser en mayor parte el olfato, y desde el punto de vista filogenético, él postuló que tenía que ver con el olfato. En humanos esto debe ser muy poco, y se ve muy poco, pues si el sistema límbico cumple alguna función olfatoria primaria es mucho. En contraste, el rinencéfalo se relaciona con la olfacción, pero tiene ciertas relaciones recíprocas con algunas regiones en el sistema límbico. En esta definición se incluye el lóbulo límbico y todas las estructuras corticales y subcorticales relacionadas con él, entre ellas núcleos septales, amígdala, hipotálamo, en particular el cuerpo mamilar, tálamo, sobre todo en los núcleos talámicos anterior y medial, formación reticular del tallo cerebral, epitálamo, áreas no corticales en la región frontotemporal basal, corteza olfatoria, partes ventrales de estriado. Este conjunto de estructuras neurales que constituye la parte antigua del cerebro y muestra gran interrelación interviene al parecer en procesos de integración de respuestas homeostáticas, como las relacionadas con la especie, el aseguramiento de alimento y la reacción de lucha o huida, la conducta sexual y la memoria. La complejidad para localizar mecanismos subyacentes en estas funciones son complejas y no se comprenden con propiedad, al punto de que algunos investigadores han optado por decir que el sistema límbico no es útil como un concepto clínico o científico. Rinencéfalo está constituido por las siguientes estructuras: raicillas del nervio olfatorio, receptores en la mucosa, bulbo olfatorio, estación de revelo de las vías olfatorias, tracto olfatorio, es la vía de flujo del bulbo olfatorio y lo integran los axones de las neuronas principales, estrías olfatorias. Cada estría olfatoria recubre una delgada capa de sustancia gris que se conoce como giro olfatorio. Hay estría lateral, medial e intermedia. Corteza olfatoria. Se encuentra dentro del lóbulo temporal y se conforma con la corteza piriforme, el área periamigdaloide y parte del área entorrinal. La corteza olfatoria primaria contiene dos tipos de neuronas. Encontramos las principales, que son células piramidales con axones que salen de la corteza olfatoria y se proyectan a regiones cercanas o distantes. Por otro lado, tenemos las intrínsecas o células estelares, con axones que permanecen dentro de la corteza olfatoria. La principal aferencia a la corteza olfatoria proviene del bulbo olfatorio por la vía de la estría olfatoria lateral y otras regiones centrales del cerebro. La deferencia de la cabeza olfatoria primaria discurre a través de axones de neuronas principales que se proyectan a la corteza olfatoria secundaria en el área entorrinal, el núcleo amigdaloide, el núcleo dorsomedial del tálamo. La deferencia de la corteza olfatoria secundaria, el área entorrinal, se emite hacia la formación hipocámpica y las cortezas insulares anterior y frontal. Las conexiones de la corteza olfatoria con el tálamo, el núcleo amigdaloide, la formación hipocámpica y las cortezas insular y frontal proporcionan la base anatómica para la función de la olfacción en la conducta emocional, la función visceral y la memoria. Lóbulo límbico. Está formado por arquicortezas, formación hipocámpica y giro dental, paleocorteza, giro parahipocámpico subyacente y uncus, y mesocorteza, giro del cíngulo. En un principio se asignó al lóbulo límbico una función tan solo olfatoria, pero se ha establecido que solo una parte menor del lóbulo límbico ejerce esa función. El resto del lóbulo límbico, que forma parte del sistema límbico, tiene un papel en la conducta emocional y en la memoria. Circuito de Papez. En 1937, un neuroanatomista estadounidense describió un circuito cerrado de conexiones que se inician y terminan en hipocampo, y que más adelante se conoció como circuito de Papez. Se ha sugerido que las estructuras que conectan este circuito participan en las reacciones emocionales. El circuito incluía el flujo de salida de impulsos del hipocampo a través del fórnix hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo, de este sitio por la vía del tracto mamilotalámico al núcleo talámico anterior y por la vía del sistema de fibras
tálamo-corticales, hacia el giro del cíngulo, del cual regresaban los impulsos a hipocampo a través del área entorrinal. El circuito, que se ha modificado desde su introducción, proporcionó la base para la formulación del concepto de sistema límbico, introducido por MacLean en 1952. La descripción del sistema límbico se enfoca también en componentes como la formación hipotalámica, amígdala y área septal, esto es, las regiones que se relacionan de modo más estrecho con el lóbulo límbico. Formación hipotalámica. Es una invaginación del giro parahipocámpico hacia el cuerno inferior temporal del ventrículo lateral y consiste en tres regiones: hipocampo, giro dentado o fascia dentada y subículo. Hipocampo. En cortes coronales, el hipocampo aparece como una estructura en forma de C que se desplaza hacia adelante del cuerno inferior del ventrículo lateral. Se relaciona con el giro dentado y en conjunto integran una estructura en forma de S. Giro dentado. Al igual que el hipocampo, el giro dentado es una estructura compuesta de tres capas: molecular, granulosa y polimórfica. La capa molecular se continúa con la del hipocampo. La capa granulosa se integra con células granulosas pequeñas empacadas de manera densa y cuyos axones forman el sistema de fibras musgosas que enlazan el giro dentado y el hipocampo. Las células de la capa polimórfica son variadas e incluyen las pirámides en canasta. A diferencia del hipocampo, la diferencia del giro dentado no sale de la formación hipocámpica. Subículo. Del mismo modo, todo se conforma con tres capas: molecular, piramidal y polimórfica. Esta última se origina en la corteza entorrinal adyacente. Los axones de las neuronas piramidales del subículo contribuyen a la diferencia de la formación hipocámpica, igual que los axones del hipocampo. Consideraciones funcionales. Ya no se piensa que el hipocampo intervenga en la olfacción. En los seres humanos que son microsomáticos está muy bien desarrollado el hipocampo. También lo está en la ballena, que es anosmática. No es posible seguir vías directas de la corteza olfatoria a través de la corteza olfatoria primaria y el giro parahipocámpico. La estimulación del bulbo olfatorio da como resultado potenciales postsinápticos excitatorios, y esto se puede comparar con un estímulo condicional que tiene papel en la memoria del aprendizaje. En contraste, se han estimulado otras acciones posibles en el hipocampo, como las visuales, acústicas, gustativas y somatosensoriales. De manera característica, estas respuestas son lábiles y varios factores los modifican con facilidad. La estimulación y extirpación del hipocampo genera cambios en funciones conductuales, endocrinas y viscerales. El hipocampo también se ha relacionado con los procesos de atención y alerta. En animales se han visto acompañados de azoramiento y ansiedad. La importante función del hipocampo no fue evidente hasta 1950, cuando Scoville y Milner describieron la pérdida de la memoria consecutiva gracias a la extirpación de los temporales anteriores bilaterales. En los hombres ocasiona pérdida de la memoria reciente y amnesia anterógrada. Sin embargo, quedan intactas la memoria remota o de largo plazo. Los estudios actuales han arrojado que el hipocampo es importante para la memoria declarativa o explícita, la memoria de hechos, palabras, datos que puedan traerse a la mente de forma consciente. De la misma manera, el hipocampo izquierdo se especializa en la memoria verbal y el derecho en la no verbal. Amígdala. Es un componente mayor del sistema límbico, semeja en la forma de almendras y se localiza en la punta del lóbulo temporal debajo de la corteza del uncus y rostrales en relación con el hipocampo y el cuerno inferior del ventrículo lateral. Existen dos núcleos, corticomedial central y vasolateral. El corticomedial central es relativamente pequeño y más viejo en términos filogenéticos. Conserva conexiones con el sistema nervioso central, como el bulbo olfatorio, el hipotálamo y el tallo cerebral. El grupo vasolateral es más grande y reciente desde el punto de vista filogenético. Tiene conexiones extensas con la corteza cerebral. Se han reconocido varios neurotransmisores en la amígdala: acetilcolina, ácido gamma-aminobutírico, GABA, noradrenalina, serotonina, dopamina, sustancia P y encefalina. A la amígdala se le identificó por primera vez en Alemania por el médico Burdack a comienzos del siglo XIX. La amígdala recibe una amplia gama de aferencias estereoceptivas olfatorias, somatosensoriales auditivas y visuales, para integración con estímulos interoceptivos de múltiples áreas autónomas. Casi todas las conexiones amigdalinas son recíprocas. Un gran número de deferencias amigdalinas terminan en núcleos que regulan la función endocrina y autónoma, y otras se dirigen a la neocorteza. La complicada conectividad neural de la amígdala dificulta atribuir solo a ella una conducta observada. Sin embargo, después de la estimulación o extirpación tienen lugar efectos autónomos, que son cambios de frecuencia cardíaca, respiración, presión arterial. Respuesta de orientación, que es la adaptación del cuerpo a una nueva situación. Los animales con lesiones amigdalinas tienen una reducción en acontecimientos novedosos en el ambiente visual. Conducta emocional. Las lesiones en el grupo nuclear corticomedial de la amígdala provocan afagia, disminución en el tono emocional,
miedo, tristeza y agresión. Las lesiones en el grupo nuclear basolateral se produce hiperfagia, felicidad y reacciones agradables. Expresión facial. Las lesiones de la amígdala en monos deterioran la capacidad para valorar el significado social y emocional de los estímulos visuales. Las lesiones amigdalinas bilaterales alteran la conducta y cognición social, sobre todo en los juicios sociales por reconocimiento facial, con mayor relevancia en los de reactividad negativa. Actividad sexual. La amígdala tiene la densidad más alta de receptores de hormonas sexuales. La estimulación de esta se acompaña de una diversidad de conductas sexuales que incluyen erección, eyaculación, movimientos copulatorios y ovulación. Las lesiones bilaterales de la amígdala producen hipersexualidad y conducta sexual pervertida. Actividad motora. La estimulación del grupo nuclear corticomedial de la amígdala induce movimientos rítmicos complejos vinculados con la alimentación, masticación, chasquido de labios, lamedura y deglución. La estimulación eléctrica activa conductas de defensa y miedo. Área septal. El área o complejo septal es relativamente grande en animales como el gato y la rata, debido a que es una región fundamental con fibras aferentes de los sistemas olfatorio y límbico y fibras eferentes al hipotálamo, epitálamo y mesencéfalo. No es posible asignar una sola función específica al área. Los estudios experimentales han mostrado que el área septal es el sustrato que media en las sensaciones de autoestimulación o autorrecompensa. Los animales de experimentación presionarán una palanca en forma repetida, incluso incesante, para recibir un estímulo supuestamente placentero en el área septal. En el hipotálamo y en el mesencéfalo se han encontrado áreas adicionales de placer, en tanto que la estimulación de otras áreas evoca supuestamente la respuesta contraria. Es posible que los fármacos antipsicóticos actúen modificando las señales dopaminérgicas provenientes del mesencéfalo al área septal. Los estudios sugieren la posibilidad de que una vía ascendente al área septal esté implicada en los sentimientos de euforia descritos por los adictos a narcóticos. Algunas correlaciones clínicas. Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro que afecta especialmente las áreas asociativas corticales y parte del sistema límbico. Es considerada como una entidad clínico-patológica consistente en la asociación de una demencia lentamente progresiva, de comienzo en la edad adulta y de observación en el córtex de pérdida neuronal y presencia de placas neuróticas y ovillos neurofibrilares en concentraciones que superan claramente a lo esperado por efecto del envejecimiento fisiológico. Alcoholismo y daño cerebral. Síndrome de Korsákov. En el año 1887, el neuropsiquiatra ruso Sergei Korsákov refería a la existencia de un curioso síndrome que afecta a la memoria y dificulta enormemente la posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes y evocar ciertos acontecimientos del pasado. Korsákov relacionará este trastorno con el alcoholismo de carácter crónico. La localización neuropatológica de este síndrome en el cerebro han destacado daños en el sistema límbico diencefálico que comprenderían las siguientes estructuras: córtex entorrinal, cuerpos mamilares, hipocampo, lóbulo frontal, tracto mamilotalámico y núcleo anterior del tálamo. Este trabajo fue presentado por Valentina Campos, David Ávila, Mariana Hernández, Universidad Católica de Pereira, 2015.